Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos amigos y es momento de presentar a nuestros siguientes invitados. Y bueno, vamos a hablar acerca de la opinión pública y de la coyuntura que está ocurriendo en nuestro país. Justamente vamos a hablar con don Gustavo Isch, él es director de Reporte Global y hay un estudio muy completo, muy interesante sobre la percepción ciudadana respecto a este nuevo gobierno. Y bueno, hay una coyuntura especial que quisiera introducirla para conversar justamente con Gustavo sobre los datos que existen en torno a la aprobación del presidente Noboa, y es esta del asesinato de 4 niños en el Guasmo Sur, en Guayaquil, que ha generado una conmoción terrible, múltiples reacciones, múltiples críticas. Una de ellas fue justamente del ex candidato presidencial Jan Topic, quien envió un contundente mensaje al mandatario Daniel Noboa. Y pues el empresario experto en seguridad y ex candidato escribió en su cuenta de ex, en el que expresa su respaldo al presidente ecuatoriano, pero reconoce que apenas lleva 3 semanas en el cargo. Me manifiesta su apoyo, aunque le hace un llamado urgente y dice así: quiero recordarle sus palabras sobre contar con el plan mejor elaborado y el equipo mejor preparado. Los ecuatorianos esperamos ver acciones desde el primer día. Aunque solo han pasado 3 semanas, esto ya representa el 4% de su gobierno y el 6% si consideramos una posible reelección. Usted nos prometió reducir la tasa de muertes violentas a casi cero y el tiempo apremia, mencionó Topic en la red social, en donde también se vieron algunos cuestionamientos, críticas, porque, bueno, lamentablemente coincidió, a veces pasa con la coyuntura, ¿no? Que una revista estaba haciendo una portada del primer mandatario y pues mientras salían las fotos de la producción de esta portada, pasaba este crimen atroz del Guasmo Sur con niños. Entonces, realmente esto causó la indignación de la gente. Pero más allá de esta coyuntura específica, vamos a saludar a don Gustavo Isch, director de Reporte Global, y bueno, ver números sobre este estudio tan completo en donde pues evidencia que sí, Daniel Noboa, pese a todo ello, tiene todavía números interesantes de aprobación. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar a breves rasgos de los hallazgos de este estudio y qué le espera al gobierno de Daniel Noboa con la aprobación que tiene hasta el momento? Bienvenido, Gustavo. Verónica, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. El estudio fue realizado en el mes de noviembre a nivel nacional. Es un estudio de opinión pública muy profundo, en el que se establecieron algunas datas que llamaron muchísimo la atención. No es un estudio que se centre en la imagen de aprobación o desaprobación, a pesar de que sí contamos con esa información y la podemos transmitir inmediatamente, sino en los sentimientos, las percepciones que profundamente se han enraizado en la mayoría de los ciudadanos y que marcan una tendencia realmente muy preocupante en temas como la inseguridad, evidentemente, seguida luego por el desempleo, la migración y la desconfianza en el resultado de los tratados de libre comercio, particularmente con la República Popular China, que es el único que en realidad está vigente. Eh, Son temas que están conectados de alguna manera. Claro. Lo que llama la atención, como decía al inicio, es la distancia que se ha producido entre la percepción ciudadana que hasta hace algunos meses eh, ubicaba al desempleo como la principal preocupación y que desde muy poco tiempo ha ido creciendo constantemente alrededor del tema de la inseguridad, al punto que el 91% de los ciudadanos considera que es el principal problema que tiene el país
seguido muy lejos por el tema del desempleo y en tercer lugar por la corrupción. A partir de ahí se desprendieron otro tipo de preguntas, de indagaciones y se establecieron los temas que acabo de mencionar. En el caso del Hace dos, presidente Noboa, por ejemplo, la aprobación que oscilaba al 22 de noviembre, el 54,5 era positiva, pero tenía un negativo importante del 22,8. Luego de las 3 semanas de gestión del gobierno, es muy probable que esas cifras se hayan movido, se hayan modificado. Y no creo que en términos positivos. Indudable, y con esta última coyuntura y los cuestionamientos, pues quizás aún más. Ahora, Gustavo, la gente es consciente que este nuevo gobierno solamente tiene 18 meses para hacer cualquier cosa y que eso quizás no alcance el tiempo, pero hay una esperanza todavía en el ecuatoriano. Cada cambio de gobierno representa una esperanza. Ahora, sin embargo, el desafío para Daniel Noboa será que no lo encasillen como Guillermo Lazo y su gobierno, ¿no? Que sabemos cómo terminó con la desaprobación en la que terminó. La gente está consciente que la situación del país no está bien, va por mal camino, dice el 65,9% según el estudio que ustedes nos presentan. Y bueno, la situación es compleja, pero también la gente sabe que tampoco puede tener demasiadas expectativas para un gobierno que no va a durar mucho. Así es. Este, hay que diferenciar dos cosas. Una es la expectativa que se abre cuando un nuevo gobierno empieza a trabajar y que se refleja en los números, porque el gobierno anterior terminó con una calificación negativa sumamente fuerte. La aprobación con la que terminó el anterior régimen bordeaba básicamente el 15%. Entonces, se conectan dos aspectos cuando se produce una nueva elección: la esperanza, la expectativa de los ciudadanos que frente a a un nuevo gobierno que va a iniciar. Estaba además presidido por uno de los candidatos, por no decir el candidato que menos opciones aparentemente tenía al inicio de la campaña, Ujú. y esa expectativa se une también con el sentimiento positivo de que por fin terminó el gobierno anterior. En ese Claro. momento, la expectativa sobre si el gobierno tendrá la capacidad de resolver el problema de la inseguridad, porque insisto, el 91% de los ecuatorianos lo plantean como el principal problema y del cual se desprenden otros temas como que tienen que ver mucho con la economía y la situación social y política del país. Cuando se les pregunta a a los ciudadanos si en materia económica creen que la situación del país es mala, efectivamente hay un porcentaje muy elevado, dice el 70% que la situación es mala, que cree que mejorará un 43%, pero los demás opinan que seguirá igual. Hay particularmente una alta desconfianza respecto a al tiempo que tiene el presidente para ejecutar cambios realmente trascendentes en materias que son fundamentales para el futuro inmediato y a mediano y a largo plazo del país. Y sobre esas expectativas, en cambio, los números son muy poco favorables. El 22,8% creen que en un año y medio el gobierno solucionará los problemas del país, pero el 77% no lo creen. Esto dice mucho del sentido común y de la inteligencia del ciudadano cuando está viviendo la crisis que estamos viviendo prácticamente todos y que se manifiesta en una serie de aspectos, ¿no? Las cifras suelen ser muy frías. La gente Así suele es. no seguir los estudios de opinión ni las encuestas. Son temas distintos. Una encuesta tiene una validez mucho más contingente. Los estudios de opinión que de hecho no fueron realizados por Reporte Global. Nosotros analizamos el resultado de los estudios que cada 2 meses se producen desde el Perú.
por parte de una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en estudios de esta naturaleza y estudios de opinión política y que trabaja en todos los países que conforman el área andina con la intención de establecer hilos conductores, respuestas que puedan de alguna manera establecer por qué razón en países como los nuestros ocurren políticamente las cosas que ocurren, por qué la ciudadanía reacciona de la manera que reacciona, por qué no lo hace a veces, por qué a veces se producen largas temporadas de una suerte de anomia social que no responde De a aletargamiento. sí, que no responde a la Ujú. magnitud de las crisis que atraviesan y en determinado momento hay un factor que detona esas crisis. Entonces, tenemos mucha confianza en la metodología que se utiliza, en la data que se muestra y la comparamos con las investigaciones que típicamente se realizan acá en el país. Insisto, los resultados que nos llamaron muchísimo la atención están ligados a este criterio muy inteligente de los ciudadanos que te dicen, a ver, el presidente ha puesto énfasis en la economía. Lo ha puesto desde la campaña electoral. Poco habló en la campaña electoral sobre el tema de inseguridad. Una vez investido de sus altas funciones, los principales y cortísimos anuncios que suele hacer el presidente, porque realmente ha tenido solo una entrevista periodística un poco larga, pero de ahí son narrativas de pocos párrafos, de pocas frases, en el mejor estilo del TikTok publicitarias, políticamente hablando, no comunican nada, no informan prácticamente nada, eluden el debate, eluden hablar con la prensa, eluden hablar con los ciudadanos, eh, y esa actitud genera un espacio de desconfianza, de especulación y de investigación por parte evidentemente, de otros actores, y entre ellos los propios medios de comunicación. Y lo que la gente te dice es, la economía para el presidente al parecer es lo más importante, eh, pero sin seguridad no puede haber economía que sostenga este país, no puede haber inversión pública o privada que sostenga este país. No participamos, no hemos participado los ciudadanos en los anuncios que ha hecho el presidente, ni siquiera somos bien informados de estos anuncios. El 81% de personas han opinado que en relación a los tratados de libre comercio que pueden ser muy positivos para los países asociados, esto depende del tipo de asociación que se genera. ¿Qué Claro, podemos esperar? Dicen ellos, los pequeños empresarios o los agricultores, la gente que está ocupada y preocupada por la situación del medio ambiente y su deterioro aquí en el Ecuador, de una asociación con una potencia extranjera que le puede interesar de un país como el nuestro y en qué condiciones de igualdad o de desigualdad vamos a participar dentro de ese convenio. Así que estos temas, sumados a lo que señalaba el tema de la migración, que es una catástrofe lo que está ocurriendo en el país y de eso no se dice absolutamente nada. Son cifras devastadoras, Verónica, las que tenemos aquí. En el momento que tú quieras podemos comentarlas, pero sobre eso, por ejemplo, tampoco se dice nada, tampoco se le hace partícipe a la ciudadanía. Las cifras entre oficiales de las instituciones oficiales del INEC, por ejemplo, y de instituciones privadas no coinciden, pero en términos generales es evidente que el problema de la migración se produce por la situación que estamos viviendo, por la inseguridad, es decir, es un país tomado por el miedo y es un país donde el 70% de ciudadanos creen que la gente que ha emigrado en los últimos 2 años y entre abril y noviembre, donde 28% de familias tienen al menos un integrante directo, un miembro directo de la familia, ya se ha ido a trabajar en otro país. Y en los últimos 2 años la cifra es de aproximadamente 200.000 ciudadanos que no han regresado.
¿eh? Entonces, el 70% de la gente, cuando se le pregunta por qué creen que la gente está yendo, dicen por la inseguridad y por el desempleo, porque la gente que se va considera que el Ecuador, no que esa familia, no que ese ciudadano, que el Ecuador no tiene futuro. Esto es, Qué terrible, ¿no? esto es terrible y además no es traído de los cabellos. Recientemente, en las últimas semanas también, últimas 2 o 3 semanas, se realizó una encuesta similar en Argentina y coinciden las cifras, del 70% de jóvenes y de otros espacios que fueron entrevistados quieren irse de la Argentina porque creen que el futuro del país no tiene solución, que lo que está pasando no tiene solución. Ese es un problema regional que nos está afectando muchísimo económicamente, socialmente, políticamente. Vimos lo que acaba de pasar con los allanamientos de la Fiscalía. Se producen porque toda la institucionalidad pública del Estado está contaminada desde hace tiempo. Y eso da una desesperanza, ¿no? Y es entendible que la gente quiera irse por todo lo que pasa. No podemos estar tranquilos. Amigos, son las 8:07. Estamos conversando con don Gustavo Isch, él es director de Reporte Global y estamos hablando de este estudio de opinión pública del Ecuador y que, bueno, abarca varios temas y nos hemos centrado un poquito más quizás en la aprobación del presidente Noboa. Y es curioso, hay hoy un dato, por ejemplo, que la misma razón por la que la gente lo aprueba es la misma razón por la que lo desaprueba. Por ejemplo, dice el 32% tiene una idea clara de lo que va a hacer, pero el 35% dice que no tiene ideas claras. Eh, se da una dicotomía allí, una contradicción. Por supuesto, porque el presidente gana las elecciones con un discurso que no es confrontativo, con un discurso de recuperación de la paz, genera públicamente un acuerdo en la Asamblea con prácticamente con dos fuerzas políticas, las mismas dos fuerzas políticas que han manejado la Asamblea Nacional y la política del país en administraciones anteriores a través de una serie de coincidencias que han sido Nada. debidamente señaladas a su tiempo por los medios de comunicación y por quienes han estudiado los procesos que se han producido en ese lapso. Eh, y se dice que puede ser positivo que empiece a hablarse abiertamente de acuerdos con todos los actores políticos, pero básicamente se establecen diálogos con estas dos fuerzas políticas. Luego se generan expectativas respecto a temas diferentes sobre los cuales no se profundiza y más bien se produce alrededor de ellos una actividad comunicacional que da a luz un culebrón como el de la presencia de la vicepresidenta, como primero la mala relación en campaña, luego en el triunfo del binomio y posteriormente con la decisión del presidente de designarla como embajadora de la paz plenipotenciaria, embajadora, esa figura no existe siquiera a nivel diplomático aquí en el país, y la ubica en Israel, es decir, en uno de los dos estados en conflicto obligatoriamente la manda para allá, lo cual tiene políticamente una lectura muy delicada porque hay dos actores en ese conflicto bélico. ¿Sí? O sea, ahí está Palestina y está Israel. Claro. Hay una fuerza armada irregular que opera y ataca a Israel. Israel responde con el poderío bélico que tiene, es una de las cuatro o cinco naciones más poderosas militarmente hablando. Tiene más poder militar que Inglaterra, por ejemplo, más poder militar que Francia. Responde con una fuerza que ya es conocida y es materia de otro tema, pero la mandan a Israel, generando un problema en tres ministerios, en Cancillería, en Relaciones Laborales y en el Ministerio de Finanzas, porque se va en condiciones absolutamente irregulares que probablemente cuando cualquier Contraloría ingrese a verificar los procedimientos de ese evento,
generarán resultados muy preocupantes para quienes lo suscribieron. Es decir, en el tratamiento comunicacional de las temáticas que le interesan al ciudadano, fundamentalmente, no está el presidente. No hay un diálogo con la ciudadanía, con los movimientos sociales, no hay una explicación, no hay hay un plan bonito. El plan bonito del presidente es traer quizás en 8 meses 3 barcazas mientras se construye una mega cárcel para que con el apoyo de los asesores israelitas que vendrían acá y que fueron los mismos que asesoraron a Bukele, vendrían aquí a generar, a trabajar en Sí, la creación de una agencia de inteligencia que reemplace a la actual y a mejorar las instalaciones o a cambiar o a construir instalaciones carcelarias que ubiquen a los ciudadanos que cometen infracciones y a los que cometen delitos graves y sumamente graves de manera segmentada. Y esa sería la respuesta del presidente. No ha vuelto a hablar del referéndum, no ha vuelto a así hablar de la es. consulta popular. El Hay varios 81% temas de la pendientes. gente, claro, el 80% de la gente dice, necesitamos la consulta popular, vamos a votar mayoritariamente por el tema de seguridad, es decir, se cree que la pregunta, si es que se produce la consulta popular en este corto tiempo que tiene de gestión, va a ser si intervienen o no las Fuerzas Armadas y de qué manera en apoyo a la policía. Aparentemente esa sería la pregunta o una de las preguntas. Los ciudadanos están dispuestos a apoyar cualquier medida que tenga que ver con la contención de la delincuencia, del crimen organizado, pero no se dice nada alrededor de este tema, que es un tema que apunta a un cambio estructural, no solamente inmediato, a cortísimo Así plazo, es. publicitario, ¿no? Entonces, claro, le preguntas al 42, a la gente, si usted pudiera irse del país a buscar trabajo en otro lado, sería, y el 42% te dice que sí. Así Y es. en los 3 meses anteriores era el 47% el que respondió afirmativamente. En abril respondió el 47% que sí sería. Gana Novoa y el 42% responde que sí. Ahora esa cifra, con los últimos acontecimientos de las últimas 2 o 3 semanas, Bien. seguramente debe haber cambiado. Bien, hay mucha tela que cortar aquí. Yo quiero agradecerle a Gustavo, es director de Reporte Global, por estar con nosotros. Y ya hemos de hablar más adelante, Gustavo, sin duda, de, bueno, de esta forma también de comunicar del presidente que ha sido diferente, como coinciden muchos analistas. Eh, Veamos qué resultados tiene, pero hay mucha expectativa, también mucha, bueno, desilusión de la gente y esperemos Es que hay que ver creciente, qué pasa, ¿no? Es es creciente, creciente. lamentablemente es creciente. Así es. Pero bueno, estamos pendientes de todo ello y quiero agradecer a Gustavo Ich. Son las 8:14 amigos. Tenemos que despedir esta entrevista. Gracias, Gustavo, nuevamente por estar Gracias con por la invitación, nosotros. Verónica.